Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra. Vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día. Hemos tenido alimento, vestido, calzado, suficiente. Son las tres necesidades básicas del hombre. La palabra dice en el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, favorecido y hermoso. No había otro más hermoso que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y las asnas de Cis, padre de Saúl, se habían perdido, por lo cual dijo Cis a su hijo Saúl: toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Espíritu Santo, muchas gracias. Por favor, guíame, usa mi boca, pon tus palabras en mis labios. Guárdame de ser imprudente, enséñame, porque yo también necesito ser pastoreado por ti. Gracias por esta preciosa congregación, por los que aman tu palabra y los que vienen a aprender de ti, Señor. Que nadie salga vacío, que nadie salga con sus alforjas vacías, sino al contrario, que salgamos con una nueva cátedra de cómo vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias. Apresura los pies de los que vienen en camino, y los que no van a venir, bendíceles donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Fíjense que en este pasaje vamos a ir leyendo poco a poco cómo el Señor nos muestra el deseo que Él tiene para nosotros, sus hijos. La mayoría de cristianos hemos vivido o vivimos bajo el nivel de la calidad de vida que el Señor quiere para nosotros. Lógicamente, cuando no conocemos los planes de Dios que tiene para nosotros, muchas veces pasamos por alto lo que el deseo de Dios. Él dice: amados, yo tengo planes para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el futuro que esperan. O dice también en otra versión, para darles el futuro y una esperanza. Pero ¿por qué la mayoría de cristianos viven bajo un nivel de realeza, de distinción? Viven prisioneros de sus propios conflictos. ¿Por qué hay tantas personas en la iglesia que escuchan palabra, o por lo menos reciben palabra, pero no la internalizan, y por lo tanto viven en un nivel en donde sus pasiones y sus conflictos no resueltos gobiernan sus vidas? Ahora, son conflictos no resueltos no porque la palabra no pueda resolverlos. Uno mismo no deja que la palabra los resuelva. Uno no permite que la palabra mayugue, por así decirlo, para que la palabra despedace esos conceptos de baja autoestima que nosotros tenemos. La mayoría de nosotros, no sé si solo en Latinoamérica, pero que es donde me toca estudiar la palabra, pero quizá en otras partes del mundo, hemos crecido en hogares en donde la autoestima se nos ha destruido. La mayoría de nosotros hemos crecido con padres que nos destruyeron nuestro valor interno, nos pusieron sobrenombres humillantes, nos hicieron sentir inútiles, nos enseñaron a veces que nuestra condición era de ser pobres y que nos conformáramos con lo que teníamos, que nunca soñáramos más de lo que la condición de ellos permitía.
y nos decían esa famosa frase: conformate, mijo, nosotros nacimos pobres. Y entonces ese estigma fue creciendo en nosotros y nos fue haciendo creer que nunca podríamos alcanzar metas, sueños, y no solamente metas y sueños, sino también libertad para sentirnos bien delante de Dios. Otros pudieron haber crecido en hogares de posición financiera excelente, en donde el abuelo, como en el caso de Saúl, el abuelo, los tíos, los papás, eran personas de posibilidad financiera. Dice la Biblia que Saúl viene de la familia del padre que se llamaba Cis, y este era hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente. Quiere decir que Saúl pudo haber crecido en un ambiente en donde su autoestima iba a ser valorada en gran manera. Pudieron haberlo criado de una manera de que llegara a ser un triunfador, un victorioso, como cualquiera de nosotros. Por eso es que la Biblia recalca muchas veces que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, para contrarrestar la imagen y semejanza que traemos de nuestras casas, en donde nos apabullaron y nos hicimos imagen y semejanza de nuestros padres. Por eso dice la Biblia también que nada hace el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. Y qué ironía que cuando nos convertimos a Cristo, Jesús nos saca de este ambiente y nos lleva al Padre perfecto, para que empecemos a absorber y aprender de Él cómo llegar a ser. Por eso solamente los que se convierten a Cristo pueden llegar a ser hombres y mujeres influyentes, hombres y mujeres triunfadores, hombres y mujeres que solucionen sus conflictos internos. Así que el problema es que nosotros no permitimos que la palabra permee en nuestro interior y sobreponemos lo que creemos que por años nuestros padres nos dijeron. Es que vos no servís para nada, es que no podés, no confíes en nadie, no tengas amigos, no te rodees con nadie, tu mejor amiga soy yo, y se le muere su mejor amiga, entonces ¿quién le quedó? Y muchas veces no nos permitieron ni siquiera socializar cuando éramos jóvenes o niños, y entonces llegamos a la edad adulta y no sabemos cómo comportarnos con otras personas y nos sentimos mal. Nunca se me olvida en una ocasión cuando invité a un pastor a desayunar al Camino Real, y llegamos y él llegó y nos sentamos, platicamos. Cuando llegó la hora que le dije pasemos al buffet, me dice: pastor, la verdad que esto no es para mí, yo estoy acostumbrado a las pupuserías de mi barrio y esto no sé cómo se hace. Y lógicamente ahí me dejó ver que era un hombre importante para el mundo, era un hombre de prestigio, era un pastor muy conocido, muy respetado, pero ya en el momento de la socialización se sintió humillado por todo el aparato, todo el protocolo de cómo pasar a los mostradores de comida fría, comida caliente, etcétera. Él se sintió chiquito. Entonces esa era la realidad de su vida. La grandeza que él tenía allá por fuera no era la grandeza que tenía por dentro, y eso afecta a la vida de muchos cristianos porque no logramos alcanzar esos milagros que Dios quiere para nosotros. Bueno, aparte de eso, cuando nos convertimos al Señor, dice la Biblia que Él puso grandeza en nosotros. No solamente puso eternidad, sino que también puso grandeza, porque como Dios es grande, Él desea que sus hijos también sean grandes. Pero cuidado, no es una grandeza física, es una grandeza de fe, una grandeza de imagen, una grandeza de autoestima. Por eso es que a Dios nada lo ofende, porque Él tiene una autoestima tan perfecta que por mucho que el hombre lo insulte, que lo ultrajen, que hablen mal de Él, Él sigue siendo Dios. Y eso es lo que nos afecta a nosotros. Una mirada de soslayo, un desprecio, un saludo no respondido, y entonces ya nos vulneran, pero es porque por dentro tenemos un área que está susceptible de ser ofendida. Un grande nunca se ofende porque sabe quién es, sabe su posición dentro del concierto de la sociedad.
En cambio, un grande falso que por dentro se siente chiquito, que como dicen aquí, lo ningunearon cuando era pequeño, no cree que ahora pueda ser una persona de valor. Eso es lo que vamos a ir viendo aquí con Saúl. Saúl y su criado reciben una orden del papá: vayan a buscar las asnas. Y resulta que no las encuentran. Pero aquí se va a empezar a desarrollar, a orquestar una situación inesperada, tanto para nosotros como para Saúl. Capítulo 9, versos 5 y 6, por favor. Vamos a ir navegando poco a poco, porque de ahí vamos a ir sacando la esencia. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl dijo al criado que estaba con él: ven, regresemos, no sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y se angustie por nosotros. Entonces, él le respondió: he aquí que hay un hombre de Dios en esta ciudad, le dijo el siervo, o sea, el esclavo, el sirviente. Estaba más enterado el sirviente que el propio protagonista de la historia. He aquí que hay un hombre de Dios en esta ciudad, el cual es tenido en alta estima. Todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, quizá pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. Aquí vemos que es el criado quien le recomienda a su patrón que consulten al profeta. Eso quiere decir que al lado nuestro hay personas que creen más en el Señor que nosotros mismos. Y estas personas son las que son puestas por Dios para ayudarnos, siempre y cuando lo permitamos. Porque debo decir que Dios, desde el momento en que usted fue inscrito en el libro de la vida, mire, cuando usted nace en El Salvador, lo inscriben en el registro civil, le ponen un número, un nombre, ya quedó registrado para ser un futuro votante. Esa es la cosa. Cuando vienen a ver el padrón electoral y toda la cuestión, ahí va a aparecer su nombre en algún lugar, ya sea en cantón, aldea, ciudad o en la capital, donde quiera que usted esté, aparece su nombre, ya está registrado. Quiere decir que usted es alguien que tiene un propósito. En el mundo político es un propósito electoral, y en el mundo financiero para que usted sea parte de este país. Entonces, este siervo le dice: fíjate que por aquí anda un hombre de Dios, y todo lo que él dice se cumple. ¿Por qué no vamos a preguntarle qué pasó con las asnas? Capítulo 9, versos 14 y 16. Vamos a ver qué dice aquí. Ellos pues subieron a la ciudad. Vamos siguiendo la lectura. Cuando entraban a la ciudad, he aquí que Samuel salía hacia ellos para subir al lugar alto. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel diciendo: mañana como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Aquí tenemos ya dos propósitos. Uno, las asnas se perdieron, y viene el papá y le dice a Saúl: anda a buscarlas. Primer propósito de Dios: usa la pérdida de las asnas para sacar a Saúl del entorno donde creció, de un entorno de pobreza mental, porque eran ricos financieramente, pero pobres mentalmente. Segundo, sacarlo del entorno social donde él se movía, donde le habían destruido su autoestima, donde habían hecho de él un títere del destino, de la vida y toda la cuestión, tanto que su sirviente sabe más que él en estos casos. Ahora viene Dios, y aquí es en donde empezamos a perfilarnos nosotros. Cuando Dios nos adopta como sus hijos, puso en nosotros un deseo de libertad financiera, de libertad de la esclavitud del pecado, libertad de la esclavitud de las deudas, libertad de la esclavitud de los conflictos matrimoniales, libertad de los conflictos internos, rencores, odios, rechazos que me sembraron aquí adentro,
El Señor vino y Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Por lo tanto, yo vine para levantar al caído, restaurar al enfermo, sanar al herido, libertar al cautivo y a los prisioneros. Estaba estudiando ayer que los cautivos y los prisioneros son dos cosas diferentes. Los cautivos son los que están oprimidos por el diablo. Los prisioneros son los que están prisioneros con su cárcel interna. Ellos mismos están prisioneros de sus conflictos, no los dejan salir de esa prisión donde mentalmente están encerrados. Por eso es que en la iglesia tiene tanto problema con las personas que no socializan. Termina el servicio, dan la vuelta y se van y no le hablan a nadie, tienen miedo de parecer arrogantes o ignorantes, porque posiblemente o se ven demasiado grandes y los demás no valen la pena relacionarse, o se ven demasiado chiquitos que los demás son más grandes que él. Por eso es que nuestro pastor nos enseña que la belleza del ser humano es el equilibrio. Y Pablo lo dice, no te creas más de lo que eres. Entonces, ¿qué eres? Eres grande, pero no te creas más grande. No tengas más alto concepto de ti que el que debes tener. Eso quiere decir que tenemos que tener un concepto nuestro, un concepto sano, un concepto de que nadie me va a ningunear, aunque quiera hacerlo por dentro. Estoy tan sólido creyendo en que Cristo me ha dado su valor, su sangre, su nombre, como para que alguien me derribe. Ahí es en donde empezamos a entender qué nos puede ofender. Nada. Porque también Pablo, los romanos dice, porque ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor? Pero la iglesia sufre de un síndrome. Cualquier cosa lo aparta del amor de Dios, para volverlo al amor a sí mismo. Me lastimaron, me hirieron, me tiraron, me pelaron, me criticaron, no me saludaron, me exigen. Ese montón de me es lo que hace que la autoestima o sea demasiado alta y lo hace rechazable, o demasiado baja que también lo hace rechazable. Lo estamos viendo con Saúl. Vamos a seguir. Entonces, vemos el verso 16. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Vea pues, Samuel llega a esta ciudad y según él va a cumplir un propósito de ofrecer sacrificio. Pero estando ahí, el Señor le dice, mañana va a venir un hombre. No le dice el nombre. Mañana va a venir un hombre. Lo vas a ungir, porque yo he decidido que sea príncipe, que sea un hombre de autoridad, que dirija a mi pueblo, porque yo tengo propósitos bien definidos para la vida de ese muchacho. Así que mañana va a venir, y cuando lo veas me lo vas a ungir, para que sea príncipe sobre su pueblo. Aquí viene lo hermoso. Cada uno de nosotros hemos sido ungidos por Dios para ser alguien, no algo. Saúl no sabía el potencial que había dentro de él, porque su crianza, su forma de haber crecido en esa familia que tanto menciona el verso 5 y 6, lógicamente lo criaron de una manera totalmente contraria a los planes de Dios. Pero ahora viene Dios, le concede a Saúl y le sopla, por así decirlo, un espíritu de grandeza, un espíritu de libertad, un espíritu para romper esas cadenas de su pasado, de su niñez, de la pobreza, de la miseria, de la mente de esclavo que muchos de nosotros todavía dolorosamente tenemos. Porque dependemos mucho de la opinión ajena, dependemos mucho del qué dirán, dependemos mucho de la opinión de los otros, dependemos mucho del saludo de otros, dependemos mucho de nuestro entorno social, cuando no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Entonces ahora resulta
que Dios le había hablado a Samuel sobre el plan que tenía para poner a Saúl como rey de su pueblo. Ahora Samuel no sabe quién es ese hombre. Dios le dijo: mañana va a venir un hombre y me lo unges. Capítulo 9, verso 20 y 21. Entonces viene Samuel y le dice y le habla a él. Vamos a ver. En cuanto a tus asnas, después de haberle dicho algunas palabras, en cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas. O sea, el propósito de Dios para traerte ante mi presencia no era que buscaras asnas, eso olvídate. Así que olvídese usted de lo que le hicieron de niño. Por eso las mamás son tan importantes en la vida de los hijos. Son tan importantes, especialmente ahora que tienen clases virtuales. Mami, mira, no puedo. No diga no puedo, porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo. Así le enseñamos a nuestros hijos. Cuando empezaban, como cualquier niño, cuando cualquier adolescente, es que no puedo, a repetir ese texto que está en Filipenses, correcto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hágalo pues, usted puede. No siempre vamos a estar nosotros. No siempre. Y esto depende mucho de la madre para inculcarle a su hijo el valor que tiene. Pero ojo, primero ella tiene que tener valor. No puede darle valor a alguien si ella no lo tiene. Y como el padre es quien inspira, quien dirige, quien enseña, el padre tiene que tener valor. No valor para golpear, no valor para gritar, sino valor intrínseco allá adentro, para insuflarle valor a su familia. Entonces estamos viendo que la estabilidad emocional es muy importante. Así que le dice Samuel: en cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas. Mira, tú ya estudiaste, olvídate de eso, ya tienes tu título, ya tienes tu trabajo, ya tienes tus recursos, ya, olvídate de eso. Vamos a hablar de algo a otro nivel. ¿Estás listo para ganar más con ese carácter que tienes? ¿Estás listo para disfrutar tu casa? Porque construiste una casa para vivir bien y resulta que tienes casa pero no tienes hogar. Así que vamos a olvidarnos de la casa y vamos a empezar a arreglar el hogar, lo que hay dentro de esa casa. Y eso depende de tu interior. Eso depende de usted. ¿De quién es usted en Cristo? ¿Cómo se considera? Repitamos entonces: en cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes, por ellas pues han sido halladas. Ya tu papá ya tiene lo que quería. Ahora hablemos de ti. ¿Y para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? O sea, todo lo hermoso que tiene Israel es para ti, muchacho. Saúl respondió y dijo: aquí empezamos ya a ver su verdadera condición. Léalo por favor. No soy yo benjamita. Mire de dónde, desde dónde arranca. ¿Desde dónde? Desde su tribu misma, desde su familia. ¿Dónde empezó el problema de baja autoestima de Saúl entonces? No fue en la escuela, con el bullying. Un niño bien educado, bien corregido, en su fuero interno no sufre de bullying, porque no acepta que nadie se burle de él, porque él sabe quién es. Una mujer que está bien establecida, ecualizada internamente, no sufre de bullying, porque ella sabe quién es. ¿Me estoy explicando? Entonces, mire, escuchemos hablar a este hombre, que después vamos a ver que era un gran hombrón, una figura impresionante. Era alto, guapo, dice que era favorecido. Cuando leímos su Génesis, era un hombre, pero por dentro ya empezamos a oírlo hablar. Y dice: ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y no es, ahora viene a la familia, y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Mentiroso. Porque si retrocedemos al verso 9, vamos a ver quién era su familia. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror,
hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, ya no dan el nombre, sino dan su posición social, un hombre poderoso e influyente. De ahí viene Saúl. Pero su gente, su familia, posiblemente su padre y su madre lo destrozaron tanto internamente que no se lo creyó. Y así creció. Ahora viene Dios en boca de Samuel y le empieza a decir cosas totalmente diferentes a las que él esperaba. ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Si yo soy pobre, ¿cómo me dices que yo puedo hacer esto si ni siquiera marido tengo? Es que su esposo no es importante. Tenga o no tenga, usted vale porque usted es mujer, porque usted fue creada a imagen y semejanza de Dios. Usted no vale porque tenga un hombre a su lado, usted vale porque tiene a Jesús de su lado. Si lográramos entender esto, muchas mujeres abusadas se van a parar firmes y le van a decir a su esposo: oye, mi tesoro, te respeto como padre de mis hijos, pero al que realmente le debo mi sustento es al Señor, no a ti, para que no me estés diciendo que tú me das de comer, que tú me vistes. Porque incluso muchos hombres son tan ingratos que le dicen a la mujer: acordate de dónde te saqué. Pues, ¿y qué? ¿Solo porque nací en un cantón soy menos? Es que el cantón no me da identidad, pero a Saúl sí. A Saúl sí le daba identidad su cantón. Y eso pasa con nosotros. Muchas veces nuestra estima depende del lugar donde nacemos, o de las cosas que tenemos, o de las personas que nos acompañan. Por eso, lógicamente, hay muchos pastores que se rodean de jóvenes y estos jóvenes anhelan ser como él y se ponen más abusivos que el mismo pastor. ¿Se ha dado cuenta? Un guarura, por ejemplo, y se le tira el carro encima porque quiere ser igual que su amo, poderoso, que qué le importa romper un carro, que qué le importa hacer esto, pasar sobre la dignidad de los demás. Ahí solamente refleja siervo de quien es. Entonces Saúl está reflejando un terrible problema de identidad. No es mi familia la menos importante. Es que, y Samuel me imagino que se le queda viendo y dice: es que yo no estoy ungiendo a tu familia, Saúl. Yo te voy a ungir a ti. Dios te escogió a ti, no a tu familia. ¿Me estoy explicando, iglesia? Dios lo escogió a usted. Dios la escogió a usted. No para que esté buscando quien le dé valor, ya lo tiene. Dios la escogió a usted para que usted sea grande, para que sea influyente, para que impacte la vida de otras personas. No depende de sus títulos, ni eso. Está bien, pues ya los tiene, como le dijo Samuel, ya las almas aparecieron. Olvídate, hablemos de ti, de tu interior, de tu valor, porque para ti tú no vales nada, pero para Dios eres importantísimo. Así que rompe esos parámetros, rompe esos moldes, esos marcos de referencia que tú tienes y párate firmes y date a respetar, valórate e empieza a mostrarte como lo que eres, un rey y sacerdote para el reino de nuestro Dios. Tu trabajo no tiene nada que ver. Por eso es que cuando yo me quedé sin trabajo y fui a buscar un nuevo empleo, me pusieron de ayudante del bodeguero, porque me dijo el gerente: mire, la única posición que puedo crear, porque ni siquiera existe, es que usted entre como ayudante del bodeguero. Yo le dije: mire, a mí lo que me interesa es que me meta en su planilla, saber que dentro de 15 días voy a recibir un salario, eso es todo. La posición no me interesa. Pero tengo conocidos, y en la iglesia existen, que no aceptan un trabajo que no está a su altura. Es que ese trabajo no es para mí. ¿Y cuál es para ti? ¿El trabajo te da valor o tú le das valor al trabajo? Ese molde hay que romperlo. Por eso en la iglesia hay muchos hombres que no responden a la necesidad de sus casas, porque están sometidos, están sujetos por una baja autoestima de que fuera de ahí no valen nada. Sin embargo, Dios nos está hablando esta noche para decirnos: tú le das valor al trabajo, no el trabajo a ti, porque el trabajo es algo que honra a Dios.
no te honra a ti, el trabajo honra a Dios. Por eso dice Pablo que el que no quiera trabajar, no dice que el que no pueda, el que no quiera trabajar, que no coma. Pero muchas veces los hombres, especialmente en nuestra visión, que es quien tiene que salir a buscar trabajo, no acepta los trabajos que le ofrecen. Entonces, ya les conté que en algún momento tuve que atender a un americano que nadie hablaba inglés porque me brotó lo que yo tenía. Cuando mi jefe regresó, inmediatamente le contaron y a las 4 horas yo había cambiado de posición. ¿Pero por qué? Porque atrás del bodeguero, limpiando los repuestos y limpiando, barriendo y trapeando el piso, había un hombre que tenía un valor interno. Amén. Usted tiene un valor que ni siquiera se ha dado cuenta de lo que Dios ha hecho en usted. Samuel le dice a Saúl que Dios desea honrarlo, ponerlo por príncipe del pueblo. Pero la baja autoestima de Saúl es un estorbo a su fe. Fue criado con mentalidad de esclavo y de pobre, y le cuesta creer que Dios pueda tener planes de bien para su vida. Sin embargo, Samuel, creyendo en lo que Dios le había dicho sobre Saúl, prepara la comida y el mejor plato para él, para compartirlo. Capítulo 9, verso 24. Entonces el cocinero alzó el pernil con lo que estaba en él y lo colocó delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que está reservado, ponlo delante de ti y come, porque ha sido guardado para ti hasta el momento señalado, ya que dije: he invitado al pueblo. Y Saúl comió con Samuel aquel día. Imagínense un buscador de asnas, miserable por dentro, pobre, cuitado, miserable socialmente, no sabía relacionarse con nadie más que con esclavos. Por eso es que el esclavo le instruye a él. Hay gente que se cree todavía esclavos de las deudas, esclavos de aquí, porque no han tenido el valor de romper ese odre viejo y decirle: Señor, si tú pagaste en la cruz el precio de mis pecados, paga el precio de la deuda que contraje. Haz algo, Señor. No puedo creer que tú no puedas cancelar una deuda que contraje, un compromiso imprudentemente, pero yo sé que tu bondad sobrepasa cualquier... No, ahora tengo que pagar usted. Ahora tengo que pagar. Una mente de pobres esclavos. Y entonces nunca vamos a aprender: no debáis nada a nadie. ¿Y cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? Y el Señor le va a decir: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pídeme. ¿Acaso no soy tu padre, pues? Pero regresaríamos al primer verso, de que mi padre era un pelado, de que mi padre era un pobre. Mi padre, usted mire, tortilla con guacamole todo el tiempo usted, porque él cualquier dinerito que le llegaba a comprar vacas y vacas y vacas. Yo no me acuerdo que mi papá se haya estrenado un par de zapatos. No, usted. Mi papá, como era del cantón, fíjese, no era cantonés porque hubiera sido pistudo, ¿va? De China, pero era del cantón usted. Y no, mi papá, en lugar de comprarme un pantalón nuevo, mejor compraba otra manzana de terreno, porque él decía que los terrenos son importantes. Yo no. Entonces, lógicamente, su autoestima fue totalmente destruida. Y ahora el Señor lo quiere honrar y Saúl no se deja. Pero hay algo muy interesante. Samuel recibió una orden y la va a cumplir. Verso 24. Bueno, entonces el cocinero alzó el pernil con lo que estaba en él. Imagínense, el mejor trozo de carne, y lo colocó delante de Saúl. Y Samuel le dijo: he aquí lo que estaba reservado. Dios tiene reservado para usted algo que usted ni se imagina. Dios tiene reservado algo para usted que es lo mejor, la esencia, el néctar. Dios tiene reservado para usted ambrosía, o sea, comida de reyes. Y no estoy hablando de comida, estoy hablando de posición, de libertad, de visión, de propósitos, de sueño, de alcanzar lo que tantos años ha deseado que Dios le dé.
Entonces aquí se halla el pacto de Dios con Saúl y Samuel en la comida. Sin embargo, sucede algo más todavía en la personalidad de Saúl. Era tan inseguro que al día siguiente, cuando Samuel lo quiere presentar ante el pueblo como el rey de Israel, no lo encuentran. Ahora vamos al capítulo 10, versos 21 y 22. Por favor. Y ahí vamos a encontrarnos con una bonita sorpresa. Entonces hizo que se acercara a la tribu de Benjamín, porque ahora viene Samuel y dice: señores, ustedes pidieron rey y Dios se los ha concedido, que vengan todas las tribus. Y pasaron los representantes de las tribus de Israel, y dentro de ellas hizo que se acercara a la tribu de Benjamín. Ahora Samuel ya sabe que el hombre que ungió es de la tribu de Benjamín. Sabe que de esa tribu va a salir el rey que Dios ha escogido. Hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por sus familias. Separó las familias y fue escogida la familia de Matri. Y Saúl, hijo de Cis, fue escogido. Entonces sacan a Saúl y lo escogen de ahí. Pero cuando lo buscaron, ¿qué pasó? No lo pudieron hallar. Volvieron pues a inquirir al Señor: Señor, mire Samuel, Señor, ¿me equivoqué o qué pasó? ¿Por qué no está el muchacho que ungí ayer? ¿Era o no era? Aquí puso en peligro incluso la fe del profeta, porque dice que no lo hallaron. Volvieron pues a inquirir al Señor: ¿ha llegado ya el hombre aquí? Y el Señor respondió: ¿qué está siendo escondido en unos bultos? Ahora quiero que usted me conteste. ¿Qué está haciendo? Tiene miedo. No quiere ser rey. No quiere que lo prosperen. Recibe una bendición de Dios y no la quiere. Le da miedo ir a buscar otro trabajo. Le da miedo aventurar en algo diferente. Le da miedo vivir sin un esposo. Es que si tuviera marido viviría bien. Usted ya vive bien, hombre. Es que si tuviera otro hijo, ya con el que tiene suficiente, ¿para qué más? Si ya no hay camas ni caben más en su casa, ¿para qué quiere más? ¿Me estoy explicando? Póngale lo que usted quiera. Ahora resulta que Samuel quiere presentar al rey que escogió Dios para ellos, y el gran rey, que dice que era superior a todos, que era más alto y más grande, por dentro era impresionante, por dentro, por fuera era impresionante ver a Saúl, por dentro era un gusano, porque tienen pantalones pero no se los amarran bien, sus hijos los mangonean, su mujer los ningunea, los manejan como que fueran aguacates, hermano. Que yo digo, y este sacerdote que Dios dijo que era rey y sacerdote, ¿por qué se deja así? No es que la golpee, no es que la patee, no, que sea caballeroso, que sea fino para hablar, que sea educado, pero que sea hombre. Si no, ¿para qué se casó con ella, pues? Y la otra que... Sí, sinceramente, les pido perdón si sueno abusivo o malcriado, pero a mí me caen mal las mujeres que por miedo al esposo no sirven a Dios. Es que se va a enojar él, es que él qué va a hacer, es que no lo puedo dejar solo, es que aquí, es que allá. En alguna galaxia del vasto universo existe un hombre que fue operado de los pies. Trata mal a la esposa, no le da gasto, le quita el dinero, es un comelón, es un parásito, no le dice nada. Pero cuando el pie se le inflama al esposo, ahí está la muchacha lavándole los pies, cortándole las uñas, y el otro mañoso ahí poniéndole, y no me golpees, ¿y qué? Sí, mi amorcito. Y luego viene a la iglesia a adorar a Dios. ¿A quién adora realmente? Al hombre. Al hombre. Por eso voy a decir algo una vez más. Dile a tu esposa que te espere.
que no salga disparada, que te deje socializar. Yo quiero platicar contigo, quiero que compartamos un café, pero no tiene por qué negarte el permiso, ni siquiera para poner la propina, muchacho. ¿Por qué se me quedan viendo así? Uy, la Rosa, ¿cómo es? No, estoy hablando con él para no hablar con los demás, pero sí, mejor hablo con los demás. ¿Te pagaron? Sí. A ver, pues, me quita todo. Y lo de mi bus, vos aguantás, andate a pie. Y entonces, como enseña mi esposa, has vendido 30 días de tu vigor para que te dejen sin ni siquiera lo de la camioneta. Boris, por favor. Y ya no paso de ahí para allá. Saúl, está escondido. He aquí, está escondido junto al bagaje. No quiere salir. Y el rey que ungí ayer, ¿dónde está? Y si Dios no se lo dice, hermano, no lo encuentran. Ahí estuviera Saúl todavía todo esquelético, ya todavía escondido. Hay hombres que se esconden de la honra de Dios. Hay mujeres que se esconden de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Por favor, amados, pertenecemos a un reino de sacerdotes, de ministros de Dios. Tenemos palabra para dar. Tenemos una fortaleza allá adentro. Tenemos un valor. No permita que eso lo destruya cualquier cosa o cualquier persona. No lo permita. Si tú no has permitido que el cáncer te doblegue, ¿por qué lo va a hacer el hambre? ¿Por qué lo va a hacer la nieta? Ay, abuelita, hoy no quiero ir a la iglesia. Vaya, pues quedémonos aquí. No, Chulita, si tú no vas, voy yo sola. ¿Qué pasó? No puedo dejar a mi Señor por ti, lo lamento. ¿Aló? Por eso me asombra una vez más mamás que no dejan servir a sus hijos a Dios. ¡Qué pecado! Porque si no deja que sirvan a Dios, van a tener que servir a alguien más. Los están esclavizando, les están cortando sus alas. Mire qué lindo lo que vi hoy cuando venimos. Encontré a los hijos de Florecita, la esposa de Boris, a Miguelito, ¿cómo se llama? Ahí la muchacha, la güira está poniendo fundas. Qué bonito que a esa edad ya la empuje. Vaya, mija, póngase a poner fundas de las sillas. Y David ahí ayudando y toda la cuestión. A edad, no están nombrados oficialmente, pero sus padres los están empujando para que no sirvan mañana al diablo, para que no sirvan a sus apetitos, a sus carnalidades, a sus traumas y conflictos. Que no les dé vergüenza venir a la iglesia y servir a Dios. Por eso, insisto, es la madre la que tiene la culpa de que sus hijos se vayan al mundo a servir al diablo antes que sirvan a Dios. Porque es la madre la que dirige. Es la madre la que dirige, eso dice la Biblia. Termino. Hay momentos en que se necesita un Samuel para que intervenga en la vida de alguien que, como Saúl, tiene un valor interno tan poco real que se niega a ocupar el puesto que el Señor le ha asignado desde el vientre de su madre. Hay personas que no pueden creer en el potencial que hay dentro de ellos para creer y producir milagros que beneficien a otros, y se pierden el privilegio de llegar a ser las personas que Dios quiere que sean para su gloria. Le roban al Señor el honor de transformarlos y hacer de ellos ejemplos de virtud y del poder de Dios para cambiar la mentalidad de su pasado. Hermanos, yo no nací en cuna de oro. Ustedes conocen nuestro testimonio. Tuve que rajar leña. Yo tuve que acarrear agua con un mecapal. Yo tuve que vivir en una casa sin agua, sin luz y en el puro piso, en la pura tierra. Yo tuve que aprender a cocinar para mis hijos.
Y de 1 libra de frijol iba al campo a agarrar unas semillas que según yo se comían y se las echaba al frijol para que abundara. Yo tuve que aprender a comprar media libra de hueso pelado, pero lo de adentro era lo que le daba sabor al caldo. Yo tuve que aprender a hacer arroz en leche, y cuando no lo pude arreglar, le quité el ajo, la cebolla y le eché la leche encima. Mis hijos saben eso, yo lo aprendí, yo lo hice. Yo no vengo del palacio de mi familia en el Petén. Yo vengo de la vida ruda, difícil, en donde cuando mi esposa y yo estábamos conociéndonos, ella entró a pie, me recuerdo muy bien, un sábado en la tarde. Sábado fue, ¿verdad?, que llegó con unas ampollas de este tamaño, porque había que caminar 1,5 kilómetros bajo el sol en la tierra caliente. Si usted nunca ha caminado en la tierra de un cantón, le recomiendo para que conozca, que se descalce y camine en esa tierra. Me imagino que la hermana la conoce. Arde 2, 3 metros y eso arde, porque el sol pega duro. Y mi esposa entró esa vez porque yo le exigía que usara tacones, porque eso, que yo viviera en el campo, no iba a andar todo chaparrastroso, todo chorreado y todo hediondo a sudor. No, señor. Vivía en el campo, pero el campo no vivía en mí, porque el valor no me lo dio el campo, yo le di valor al campo. Me regalaron una vaca, yo no sabía ni cómo ordeñarla. Me regalaron una cabra y ahí aprendí que las cabras cuando se caen ya no se pueden levantar, y se engusanó. Quise comérmela, pero me dio un cachito así de no sé qué. En otra ocasión me regalaron un chompipe, quise matarlo como la gallina y le empecé a darle vueltas al cuello, y al ratito el pobre chompipe no sabía que había que embolarlo primero y luego volarle cuchillo. Y yo lo que hice fue que lo colgué de un palo de las patas, y el chompipe se me quedaba viendo. Y le dije al patojo, a Willy que estaba conmigo, muévemelo para que pégamelo al tronco. Era un palo de izote, recuerdo bien. Y Willy lo jaló y le doy un hachazo al cuello, y el chompipe empieza, como que era Rambo, me dejó todo marcado. Pero ¿usted cree que yo todo el tiempo comí carne asada? No. Y lo peor de todo, a pelarlo. Y según yo, que era solo de quitarle las plumas, me ampollé todos los dedos, que mejor lo dejé ahí. Pero ¿qué había aquí adentro? Lo que usted ve hoy. Un hombre no con una presunción, sino un hombre que sabe quién soy. Por eso, para mí, organizar un evento para hombres no lo hago yo, se lo delego a la gente que allá adentro tienen un potencial tremendo, que tienen unas cosas que ni yo mismo puedo hacer. Ellos las tienen y los respeto por eso, porque reconozco que en cada uno de los muchachos que me ayudan hay un potencial para poder organizar un evento de esos. ¿Y de usted qué? ¿Qué piensa hacer con sus hijos? ¿Hacerlos mediocres como la cuna donde nació? ¿O los va a hacer vencedores? Así, pastor, por eso les pago colegio. ¿Y por dentro? ¿Y por dentro? ¿Cómo los está formando? ¿Que son unos ignorantes, que para maceta nacieron, que aquí, que allá, destrozándolos por dentro? Tampoco inflándolos. Usted no se deje, su tata soy yo. No, aprenda a respetar autoridad, porque usted no siempre va a estar. O usted corrija a sus hijos o se los corrige el mundo. Saúl es el típico ejemplo del hombre grandote, con títulos, con esto y con lo otro, pero por dentro no servía para nada, a menos que Dios hiciera algo. Al final, ¿qué pasó con Saúl? No dejó sus traumas. Un güirito ahí, por una canción, le brotó todo el veneno que tenía dentro. Y Dios dijo: me pesa haber puesto a Saúl por rey, me pesa. Yo tenía confianza en él,
Yo quería que él hiciera maravillas. Dije que él iba a destruir a los filisteos. Y una cancioncita lo hizo sentir mal. Qué lástima con este Saúl. Y lo desechó. O sea que Dios no lo va a hacer todo. Usted tiene que hacer algo. Usted tiene que salir de este lugar esta noche hablándole a su corazón. Tú has nacido para ser rey. Tú has nacido para la grandeza. No permitas que una mala mirada, que un mensaje que no te gustó, te saque de la iglesia. No, Señor, voy a regresar el domingo para ver que me den hasta por debajo de la lengua, hasta que me cambien allá adentro. Amén. Gloria a Dios. Logré llegar a las 7:10. Cuando lo escribí todo esto, creí que iba... dije, a ver si me da tiempo, pero como el Señor nos ayuda, sí me dio tiempo. Así que usted en agradecimiento a lo que acaba de aprender, ¿verdad? Le va a decir al Señor, gracias Señor por enseñarme, por sacar lo mejor de mí. ¿Sí? ¿Aló? Dígale, gracias por sacar lo mejor de mí. Billetera. Eso, lo mejor de su billetera. No la corita ahí toda chuca, no. Lo mejor de su billetera. Y después lo mejor de su corazón. Lo mejor de su alma. Lo mejor de su valor. Mira, la hija de Raulito, Roxanita. Cuando tu jefe te quiera faltar el respeto, dile momentito, Señor. Momentito. No le faltes el respeto, prepáralo. Como le dije yo a mis jefes en una ocasión, me quisieron hablar con malas palabras, insultos y todo, los dejé hablar y les dije, señores, mi moral no me permite hablar como ustedes, pero me voy a olvidar por un momento y les voy a contestar igual, para que ustedes vean que también puedo hablar de esa manera. No lo hice, por supuesto, pero eso me hizo ganarme el respeto de la gente. No te dejes, mija. Ningún hombre vale la pena que te ningunee ni nada. Tú eres Roxana, la hijita de Raulito. La hija de Dios, la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Así que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Padre, gracias por la ofrenda, te bendecimos. Muchas gracias por esta noche. Gracias por ese ejemplo tan trágico de Saúl y que nos sirve para conocernos a nosotros mismos, de salir en victoria esta noche, de salir con una nueva mentalidad, de salir de este lugar, Señor, como guerreros, invictos, valientes, mujeres que, Señor, le digan no al mal carácter, al hígado, al páncreas, a esas cosas que las gobiernan, y que sean hogares llenos de tu presencia, a la gloria y honra de tu nombre. Muchas gracias por la ofrenda, la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y